Bienvenidos a esta lección donde vamos a ver cómo construir interfaces gráficas en Java utilizando la librería Swing. Así que vamos a los diferentes ejemplos. En el caso de este primer ejemplo, podemos ver que el código realmente es muy simple. Todos los componentes o widgets que pertenecen a Swing se encuentran dentro del paquete javax.swing. Así que antes de usarlo siempre hay que hacer el import correspondiente. En el caso particular de este ejemplo estamos usando el widget JFrame que, como podemos ver en la documentación, es un contenedor, es un container, es decir, es un componente que a su vez puede tener otros componentes en su interior. El JFrame es lo más similar a una ventana del sistema operativo, el cual pues tiene un área donde va a contener precisamente otros widgets y además incluye una barra. Esa barra puede tener un título, puede tener los botones de cerrar, maximizar y minimizar y tener un comportamiento propiamente de una ventana. Para construir precisamente una interfaz gráfica, primero necesitamos crear un container, en este caso un JFrame. El uso de la clase JFrame es muy sencillo. Hay que crear también una instancia. En este caso estamos creando un atributo, una variable de tipo privada que se llama mi ventana, que obviamente pues es una instancia de un JFrame, ¿no? De un container. Y antes de empezar a construir una interfaz gráfica tenemos que configurar el contenedor precisamente de nuestra GUI. En este caso, si el contenedor es el JFrame, tenemos que configurar algunas cosas propiamente de la ventana antes de empezar a trabajar o de agregar otros widgets. En este caso podemos ver que a la hora de crear la instancia del JFrame, se le puede proporcionar un texto en el constructor. Este texto obviamente pues es el título que va a tener la ventana que vamos a construir, este container. También vemos que a través de diferentes métodos, la mayoría de ellos setters, son métodos que nos permiten configurar ciertos aspectos de la ventana. En este caso, esta ventana va a tener un tamaño de 320 píxeles de ancho por 160 de alto. Y algo importante aquí en Java es que estas ventanas, a pesar de que traigan los botones de cerrar, minimizar y maximizar, cuando nosotros elegimos el botón de cerrar, la aplicación lo que hace es ocultar la ventana en cuestión, pero si hay un proceso que se estaba realizando en background, es decir, a lo mejor una conexión con base de datos, un procesamiento o algo, el programa no termina, solamente se elimina la ventana, se elimina la vista del sistema operativo, pero el programa sigue corriendo, se queda ejecutándose. Entonces, este método setDefaultCloseOperation nos permite definir qué va a hacer esta ventana cuando el usuario decida cerrarla. En este caso estamos diciendo que cuando se cierre también va a terminar la ejecución de nuestro programa. Esto se hace para no dejar ningún proceso corriendo en trasfondo. Una vez que ya se configuró el container, en este caso la ventana, pues tendríamos que agregar los widgets que vaya a contener, configurarlos, etcétera, asociar los listeners con el widget correspondiente y al final, una vez que hayamos terminado de configurar todo lo que va a llevar este container, esta ventana, tenemos que hacerla visible. Esta línea es muy importante. Si no se hace visible este frame, aunque se haya configurado, aunque se hayan agregado otros widgets, no se va a mostrar en pantalla. El flujo de trabajo entonces con una GUI siempre es configurar el contenedor, agregar los widgets a ese contenedor y al final, una vez que ya se terminó de configurar, se hace visible. Aquí podemos ver claramente ese flujo de trabajo. Este primer ejemplo no tiene ningún widget adicional más que el propio JFrame, la propia ventana. Y pues bueno, todo esto lo creamos dentro del constructor. Así que creamos un método main donde se crea una instancia anónima de esta clase solamente para poder probarla. Así que vamos a ver cuál es su ejecución.
Vemos que el programa compila sin mayor problema. Y la ejecución del programa hace precisamente lo propio. Crea un JFrame. Esto que estamos viendo aquí en pantalla es un JFrame de 320 píxeles por 160 de alto. Tiene el texto que nosotros definimos en el constructor de la ventana del JFrame. Tiene el texto que nosotros pusimos. Vemos que por default trae los 3 botones de cerrar, minimizar y maximizar. Por supuesto que la apariencia de esta ventana puede cambiar dependiendo del sistema operativo. En este caso, este programa está ejecutándose en macOS, pero si se ejecuta en Windows, pues la ventana tendrá la apariencia propiamente del sistema operativo. Si se ejecuta en Linux, pues tendrá igual la apariencia propia del sistema. Pues esta ventana no tiene nada, aún no tiene widgets en su interior, pero sabemos que si elegimos la opción de cerrar la ventana, de acuerdo al código que nosotros especificamos aquí, el programa también va a terminar. No solo va a hacer invisible la ventana, sino que también el programa va a terminar. Así que vamos a elegir esta opción y entonces el programa habrá terminado su ejecución. Eso es lo que hace este ejemplo de GUI Test versión 1. Esta es la manera más sencilla de ir construyendo una interfaz gráfica en Java. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Esta versión 2 de nuestro programa GUI Test construye también un JFrame en donde pues recibe la misma configuración, pero adicionalmente estamos ya agregando otros widgets en su interior, en su espacio, que en este caso el widget que estamos ocupando es un JButton. Vean que todos los componentes que pertenecen a la librería de Swing de Java comienzan con la letra J, precisamente de Java. Es un Java Frame, un Java Button, un Java Text Field, en fin. La J indica que precisamente es un componente o un widget de Swing. Ahora, este nuevo widget, como podemos ver, pues se crea igual que como creamos la ventana, se crea la variable. Esto nos lleva a recordar que todos los widgets que vamos a usar, aunque tienen una vista que el usuario percibe al correr el programa y puede interactuar con ellos, no dejan de ser clases, no dejan de ser objetos, no dejan de tener atributos y métodos. Entonces, pues aquí, si yo quiero agregar un botón, pues tengo que crear la variable propiamente del botón, del tipo que me interesa, y después configurarlo. En el caso de los botones o de este widget, pues vemos que la manera de construir un nuevo botón es muy sencilla. Usamos el constructor JButton con una cadena como parámetro. Esta cadena, lo que nosotros pongamos aquí es precisamente el texto que va a tener el botón cuando sea visualizado. Lo importante aquí es que una vez que ya está creado un contenedor, un JFrame o un panel o cualquier otro contenedor, los widgets se tienen que ir creando, configurando y al final se tienen que agregar al contenedor principal. Podemos imaginar el contenedor como un espacio donde podemos ir colocando o pegando widgets. Podemos crear la variable del widget, configurarlo, pero nuevamente, si en ningún momento se agrega al container, ese widget no va a estar visible y obviamente el usuario no puede interactuar con él. En este caso, una vez de que concluimos la configuración del widget, que en este caso su configuración es muy sencilla, básicamente creamos la instancia, pues agregamos ese widget a esta ventana. Eso es lo que tiene este programa y vean que el flujo de trabajo se sigue manteniendo. Configuramos el contenedor, se agregan los widgets que vaya a ocupar y finalmente, ya que terminé de construir la GUI, la hago visible. Vemos que el método main no tiene otra cosa más que una instancia anónima para que se pueda ejecutar el constructor y todo lo que hay aquí. Obviamente no hay que olvidar que de cada widget o cada componente que vayamos utilizando se tiene que realizar el import adecuado. Vamos a compilar esta versión del programa y vamos a ver qué es lo que aparece en pantalla. Y lo que podemos ver es que se sigue mostrando nuestro container, nuestro JFrame, con la configuración que nosotros definimos aquí, y en su interior tiene un botón con el texto que también nosotros definimos aquí
Y el botón, pues bueno, ya puede ser seleccionado. Aún no hace nada, no tiene ninguna acción asociada, pero ya se puede ver y bueno, se puede interactuar con él. Esto es, digamos, la manera más simple de ir construyendo widgets, irlos agregando al container y al final poder interactuar con ellos. Si examinamos esta nueva versión del programa GUI Test versión 3, nos podemos dar cuenta de que estamos construyendo ya una interfaz un poco más elaborada, le estamos agregando más elementos. En este caso, bueno, nuestra ventana sigue teniendo el mismo tamaño, las mismas acciones al terminar y en la sección donde tenemos que agregar los widgets, pues vemos que hemos creado 3 widgets. En este caso son 3 botones. El botón con el texto OK, el botón con el texto cancelar y el botón con el texto ayuda. Y conforme los vamos creando, los vamos agregando a la ventana. En la mayoría de los ejemplos, el método main no tiene o no sufre ningún cambio. Solamente crea la instancia anónima del programa para poder examinarlo. Ya hemos creado 3 botones y los hemos ido agregando uno a uno a nuestro JFrame, a nuestro contenedor. Vamos a ver que cuando ejecutamos esta aplicación tiene un comportamiento muy particular. Podemos ver que el programa no tiene errores y que ejecuta sin problema. Sin embargo, el comportamiento de nuestro programa tal vez no es el que esperábamos. Si notamos, existe la ventana con la configuración que nosotros determinamos, pero en su interior solo podemos ver un único botón que es el botón de ayuda. Aquí lo que nos tendríamos que estar preguntando es qué pasó con los otros 2 botones, por qué no se muestran en pantalla y solamente se incluye un botón. El último que agregamos, por cierto, es el que se está mostrando. Además, algo que tal vez habrán notado es que este botón se expande automáticamente para ocupar todo el espacio disponible en el JFrame, en nuestra ventana. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Bueno, pues para responder eso tendríamos que saber lo siguiente. Java, particularmente en el caso de la librería Swing, tiene clases que se encargan precisamente de decidir qué se muestra y cómo se muestran los widgets dentro de un contenedor, dentro de un container. Existen diferentes clases que, pues dependiendo de la que vayamos a usar, es la disposición de los controles en pantalla. En este caso, los JFrames por default incluyen algo que se conoce como un administrador de layout o un gestor de posicionamiento de widgets ya definido por default, que en este caso es un objeto de tipo border layout. Vamos a examinar un poco a detalle esa clase y eso nos va a llevar a saber por qué se está mostrando un solo botón ocupando todo el espacio del container en nuestro programa. Vamos a ver un código que nos ayuda a entender cómo funciona precisamente este administrador de capas, pues digamos, objeto que decide cómo posicionar los elementos, los widgets dentro de un frame. Esto lo tenemos en el ejemplo Border Layout Test del repositorio de GitHub. Vamos a examinar un poco el código para saber precisamente pues cómo es que trabaja este objeto que acomoda los widgets. Lo primero que vamos a ver es que estamos haciendo un import precisamente de ese gestor de layout, este gestor de capas, que no está en el paquete de Swing ni en el paquete Java X, está en el paquete Java AWT. Significa que estos gestores de layout existen tanto para la librería AWT como para la librería Swing. Entonces, bueno, hay que hacer el import propiamente si es que lo vamos a usar. Vamos a examinar el código. El código, nuevamente, el método main no tiene mayor ciencia. Lo único que está haciendo es crear la instancia para poder arrancar nuestro programa. El código que está en el constructor es lo que construye nuestra interfaz. Y ahí vemos precisamente que se está construyendo un frame, se está configurando, poniéndole un título, etc.
y estamos construyendo también unos botones. Pero estos botones, si nos damos cuenta, al momento de agregarlos al container con el método add, además de especificar qué widget quiero agregar, estamos ahora agregando un atributo más, un parámetro más, que es la posición donde quiero que se agregue este botón. Particularmente el border layout es un objeto que dispone a los elementos de una GUI, a todos los widgets, en 5 posiciones, es decir, que divide nuestro frame, nuestra ventana o nuestro panel en 5 posiciones que, como por el nombre que tiene aquí se pudieran haber dado cuenta, pues lo divide en 5 posiciones de acuerdo a los puntos cardinales de norte, sur, este, oeste y centro. Significa que el border layout divide nuestro frame en 5 posiciones, cada una con este nombre, y cada posición solo puede visualizar un componente a la vez. Así que si agregamos 2 elementos a la posición norte, solo se va a mostrar el último que se haya agregado. Algo similar a lo que estaba ocurriendo. Vamos a compilar este ejemplo y vamos a ejecutarlo para ver precisamente cómo funciona este border layout. Y lo que vemos ahora es que de manera gráfica tenemos 5 widgets, cada uno en una posición, y eso nos ayuda a entender cómo divide el border layout ese panel en 5 posiciones y que el propio border layout le da cierto tamaño a cada área. La idea es que cada componente que se agrega en una de las 5 áreas va a expandirse a lo ancho y a lo alto para tratar de ocupar todo el espacio posible. Como en este caso estamos metiendo elementos o widgets en las 5 posiciones, el border layout trata de automáticamente ajustar el ancho y el alto para que todos los elementos se muestren al mismo tiempo y mantengan cada uno su posición dependiendo de dónde lo hayamos agregado. Estos layouts lo que hacen también es el trabajo de reajustar o reposicionar los elementos si es que en algún momento el tamaño del container cambia. Hay que recordar que una ventana pues se puede redimensionar, es decir, puede hacerse más grande o más pequeña, y lo primero que hacen estos layouts es calcular y reposicionar los widgets en su interior para que, vean, se ajuste directamente en tiempo real al tamaño actual del container. Nosotros no tenemos que agregar código para estar recalculando la posición ni el tamaño. Esto lo hacen precisamente estos objetos de tipo layout. Para eso están creados. Este tipo de layout, border layout, es el que trae por default todos los JFrames. Por eso es que en nuestro programa, si nosotros vemos, no hemos determinado ningún layout diferente. Por tanto, este container va a usar el border layout que trae, y por supuesto que cuando tratamos de agregar más widgets, si no se especifica nada diferente a la hora de agregarlos, por default todos los widgets se van a agregar en la posición central del JFrame. Y como recordemos que solo se puede mostrar un elemento a la vez, entonces no importa que todos los hayamos agregado al centro, que es la posición por default, solamente va a mostrar el último agregado. Los otros quedaron atrás y obviamente no se pueden ni ver ni se pueden usar para interactuar con ellos. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer entonces? Bueno, si nosotros ya sabemos que el border layout divide cualquier contenedor en 5 posiciones, pues tendríamos que decidir primero si esa disposición, si esa forma de acomodar los elementos nos sirve, pues tendríamos que agregar la posición donde queremos que se agregue cada uno de nuestros widgets para que se puedan ver y se puedan usar. Vamos a ver entonces que ya en esta nueva versión de nuestro programa GUI Test, precisamente estamos agregando los botones, pero en una posición
en particular. En este caso estamos agregando los botones en la posición este, centro y oeste. Por tanto, cuando nosotros ejecutemos nuestro programa, lo que podemos ver o lo que podemos observar es que ya se muestran nuestros 3 widgets, nuestros 3 botones, justamente cada uno en la posición donde nosotros decidimos que iban a estar. El botón de OK está en el este, el botón cancelar está en el centro y el botón de ayuda está en el oeste. Esta es la manera en la que podemos nosotros especificar en qué posición se va a agregar el widget en cuestión. Si esta disposición no nos sirve o no nos convence, porque pues es cierto que ya tenemos todos nuestros componentes directamente agregados en el container, podemos ver que pues divide todo el tamaño del JFrame entre la cantidad de widgets que tenga y los widgets se autoexpanden, lo cual pues da una apariencia un poco rara, tal vez no es la apariencia o la interfaz que nosotros queremos construir. Y entonces, pues bueno, aquí tendríamos que decidir antes que otra cosa lo siguiente. Si es que 5 posiciones en nuestra ventana nos es suficiente para acomodar lo que nosotros queremos poner ahí. Y en caso de que no, entonces tendríamos que usar un layout diferente, un administrador de posiciones diferente al que ya trae por default, porque el que trae no nos sirve o no nos convence y queremos usar otro. Bueno, ¿cómo se hace eso? Muy simple. Vamos a ver, por ejemplo, que es posible especificar que un contenedor use un layout diferente. En este caso, vean, estamos usando un layout que se llama Flow, un Flow layout. Ese es el gestor de posiciones que vamos a utilizar. Obviamente hay que hacer el import de todos los elementos que vayamos usando. Y en este caso, vean que cuando configuramos el contenedor, se especifica a través de un setter, de un método setLayout, qué gestor de capas es el que vamos a usar. Si no se especifica nada, el container usará el que traiga por default. En el caso de los JFrames, traen un border layout. En el caso de los panels, que vamos a usar más adelante, traen este, que es el float layout. El Flow Layout es un gestor de capas que trabaja de manera muy similar a como lo hace, por ejemplo, un editor de texto. ¿Qué ocurre cuando ustedes escriben en un documento diferentes palabras y llegan al final del documento? Automáticamente la palabra que ya no cabe comienza a escribirse en el renglón de abajo y si continúan escribiendo va a suceder lo mismo cuando lleguen al borde de la hoja. Si no cabe la palabra completa, la va a acomodar en la parte de abajo. Este layout trabaja de una manera muy similar. Ustedes van creando widgets. Estos widgets los van a ir agregando al container y si alguno de esos widgets ya no cabe en el ancho que tiene la ventana actualmente, automáticamente ese widget se va a dibujar o se va a disponer en la parte de abajo, en el renglón siguiente del widget. Vamos a ver cómo funciona esto. Ya hemos especificado que nuestro container, nuestro JFrame, va a trabajar ahora con un Flow Layout. Vean que se están creando también 3 botones, 3 widgets, y esos botones se están agregando al container sin ningún parámetro adicional, solamente el nombre del objeto que quiero que se agregue ahí. Notamos también que el método main no tiene ningún código en particular y entonces pues vamos a probar precisamente esta versión del programa. Podemos notar que el programa compila sin mayor problema y que al ejecutarlo, vean, ahora tenemos nuevamente la ventana con la configuración que nosotros definimos. Tenemos los 3 botones que fuimos creando y que fuimos agregando, pero ahora estos botones tienen un tamaño más razonable, un tamaño más acorde al texto que tienen. Incluso también a lo ancho se pueden dar cuenta que los botones tienen un ancho diferente, no tienen el mismo ancho y eso es porque dejan un número de píxeles antes y después de la palabra que van a contener. Ahora pueden notar que estos botones, por el tamaño y las palabras que contienen, los textos que tienen en su interior, caben perfectamente en este tamaño de ventana, pero ¿qué ocurre si cambiamos, por ejemplo, el tamaño de la ventana?
pues el layout en cuestión, vean que hace en tiempo real los cálculos para mantener centrados estos botones. Los botones no los ajusta ni en alto ni en ancho, pero ¿qué ocurre, por ejemplo, si la ventana fuera menor? Vean que si hacemos la ventana de un ancho menor en donde ya no quepan los widgets que hemos agregado, automáticamente los widgets que ya no caben se van a agregar en la parte de abajo y así sucesivamente. Así es como trabaja este Flow Layout. Ocupa todo el ancho, ve qué widgets hay y trata de acomodarlos uno tras otro, hasta que llegue al borde de nuestra ventana. Si algún widget ya no cabe, simplemente lo dibuja o lo dispone en la parte de abajo. Así es como trabaja este Flow Layout. Y pues aquí podremos ir agregando más elementos, construyendo una interfaz un poco más elaborada. Vamos a ver el siguiente ejemplo, donde tenemos ya una interfaz un poco más elaborada, un poco más completa, porque una interfaz pues no solamente tiene botones. Lo primero que vemos es que pues hacemos los imports. Ahora vamos a usar otros dos widgets diferentes, sí, que en este caso son etiquetas y cajas de texto. Creamos las variables de cada uno de estos elementos como variables de clase. Más adelante vamos a ver por qué es importante definirlas como variables de clase y no como variables locales adentro de un método. Aquí pues la primera sección prácticamente no ha cambiado. Seguimos creando un container, una ventana de 320 por 160 píxeles y especificamos que queremos usar un Flow Layout. Construimos nuestra interfaz, es decir, agregamos todos los widgets que queremos usar en nuestra interfaz, los vamos creando, configurando y agregando al container. El label es una clase que nos permite mostrar texto en una interfaz, en un container. No tiene interacción con el usuario porque solamente es un texto de referencia. Vamos a ejecutar y vamos explicando cada uno de estos componentes. Como vemos, estos textos que están aquí son lo que nosotros conocemos como un J-label o un label, una etiqueta. Es un texto que sirve para dar referencia de qué debe hacer el usuario con el siguiente componente, en este caso, qué es lo que estamos esperando que introduzca como valor el usuario. Entonces, esas etiquetas pues no tienen mayor interacción con el usuario, son componentes muy poco responsivos, pero que son útiles para ir armando o construyendo nuestra GUI. Después de que creamos nuestra primera etiqueta que tiene el texto usuario y que la agregamos obviamente al container, creamos un objeto de tipo TextField. Este objeto de tipo TextField son estas cajas de texto donde el usuario puede escribir algún texto en su interior. ¿Cómo se crean estos componentes? Muy sencillo. Se crea una instancia de la clase JTextField y entre paréntesis vean que tiene un número. Ojo, ese número determina la cantidad de caracteres visibles en pantalla. Eso no significa que solo se pueden ingresar 20 caracteres. No hay que confundir. El 20 indica cuántos caracteres se pueden ver en esta caja de texto, aunque se pueden ingresar más. Entonces no hay que confundir con que esto es un límite en la cantidad de caracteres que se pueden escribir. Es un límite en la cantidad de caracteres que se van a ver en pantalla. Posteriormente agregamos otra etiqueta que tiene el texto de contraseña y otra caja de texto. Vean que las cajas de texto también tienen nombres diferentes y esto también es muy importante. Los nombres de las variables o de los widgets en una interfaz gráfica se recomienda que comiencen con las iniciales del tipo de componente o widget que son. En este caso, para las etiquetas o los labels, vean que usamos las letras LBL de label y el nombre de la variable o del campo al que me estoy refiriendo. En el caso de las cajas de texto, comienzan con TXT y el nombre del campo al que representan. Esto es muy útil, sobre todo cuando ya queremos hacer referencia en código a alguno de esos componentes. Viendo su nombre, nos podemos dar una idea de a qué campo o qué valor están representando. Lo mismo hacemos con la etiqueta y la caja de texto para el valor password o el campo password.
Y después agregamos a nuestra interfaz 3 botones que ya los habíamos visto. Entonces tenemos una interfaz un poco más elaborada. Al final, ya que terminamos de agregar todo, lo hacemos visible y este es el resultado. Sin embargo, pueden notar algo. Nuestra interfaz está desacomodada, es decir, que el ancho que tiene nuestra caja de texto con la etiqueta de contraseña es mayor al ancho que tenemos en este caso de nuestra ventana, y por tanto, como no cabe, pues la dispone en la parte de abajo, lo cual genera una interfaz un poco rara. Claro que si modificamos el ancho de nuestra ventana, puede que llegue un momento en el que ya se alineen de una manera un poco más adecuada, aunque bueno, podemos ver que siguen desalineados, tal vez eso no es lo que queremos, pero bueno, esto es un problema que se genera porque el Float Layout hace los cálculos automáticos para acomodar los componentes. Incluso si hacemos la ventana un poco más pequeña, vamos a ver que empiezan a disponerse de manera diferente los widgets y tal vez eso nos genere en algún momento algún problema. Por ejemplo, aquí podemos ver que si hacemos la ventana demasiado angosta, uno de los botones desaparece y no hay manera de tener acceso a él. Entonces, aunque el Flow Layout nos puede servir en algunos casos para construir interfaces muy simples, vemos que también tiene algunas características que tal vez no son del todo lo que nosotros necesitamos. Entonces, ¿qué es lo que necesitaríamos hacer en este caso para tener una interfaz un poco más alineada, más ajustada? Pues tal vez usar otro tipo de layout. Y precisamente la librería de Java contiene otro layout diferente. De hecho, contiene diferentes tipos de objetos layout que ustedes pudieran investigar para ver todos los que trae la librería de Java, de AWT, y ver cómo funciona cada uno de ellos para ver si es que alguno se ajusta a sus propias necesidades. En este caso particular, pues bueno, vemos que estamos construyendo también un container. Estamos construyendo una interfaz, pero en el container estamos usando un tipo de layout diferente. No estamos usando border layout, no estamos usando float layout, estamos usando uno nuevo que se llama grid layout, que pues como podemos ver en la documentación es un layout que divide la pantalla en términos de renglones y columnas, es decir, como si fuera una cuadrícula. Y entonces cada widget va a ocupar un espacio de esa cuadrícula. Eso es lo que hace este layout. Entonces, de acuerdo al tipo de interfaz que estamos construyendo, que tiene una etiqueta, una caja de texto para el nombre del usuario, una etiqueta y una caja de texto para el password y 3 botones, bueno, pues podríamos entonces construir una interfaz que dividiera el container en 4 renglones por 2 columnas. Así que vamos a ver ahora, cuando especificamos que queremos un grid layout, cuál es la manera de agregar los widgets. Y cuando examinamos el código que crea nuestros widgets y los va agregando al container, nos damos cuenta que no hay ninguna diferencia con la versión anterior. Es decir, en este caso se crea el widget y una vez que ya está creado y configurado, simplemente se agrega al container. No hay que especificar absolutamente nada. Y el grid layout será el encargado de automáticamente configurar el espacio para que cada uno de los widgets ocupe una de las posiciones dentro de este grid layout. Así que vamos a ver cómo funciona este programa, cómo funciona este grid layout. Podemos ver la salida en pantalla de este programa. Y lo que vemos precisamente es que todo el espacio de nuestro widget está dividido en la cantidad de renglones, en este caso 4 renglones, 1, 2, 3, 4 renglones y 2 columnas, 1 y 2. Y entonces en el orden en el que vayamos agregando los widgets al container, cada uno de ellos va a ir ocupando cada posición en esta rejilla, en este grid. Y vemos que, pues de esta manera, también los componentes se autoajustan en términos de ancho y alto a cada posición de la rejilla.
Por supuesto que la rejilla, si cambia de tamaño, pues vamos a ver que también los componentes, los widgets, cambian de ancho y de alto. Esto lo hace automáticamente el grid layout y nosotros no tenemos que agregar código adicional. Entonces, un grid layout es precisamente eso, un objeto que divide en términos de renglones y columnas todo el espacio de un container y conforme vayamos agregando widgets, él automáticamente va a colocar cada uno de ellos en una posición y el widget automáticamente se va a ajustar en ancho y alto al tamaño que tenga su posición. Tal vez llegado a este punto, ustedes dirán, bueno, ninguno de los grid layouts que tengo satisface todas mis necesidades. La interfaz pues tiene una apariencia que tal vez no es la que yo estoy buscando. Y hay que recordar que uno puede también usar otro tipo de container y mezclar además pues los tipos de layout hasta que tengamos el resultado que nosotros estamos esperando. En el caso particular de las interfaces gráficas es muy común que no todo se agregue al JFrame principal, sino que se hagan uso de panels. Los panels o los JPanels son contenedores también que pueden tener widgets en su interior, pero que no tienen vista, es decir, los podemos imaginar como hojas de acetato, donde son transparentes, el usuario no ve que hay un panel ahí, lo único que ve son los widgets que hay en ese panel. La ventaja de usar estos panels es que el panel por sí mismo, además de ser un contenedor, también es un widget. Entonces, podemos agregar un panel con diferentes widgets en su interior a una de las posiciones de un layout en particular y entonces todo lo que esté adentro de ese panel va a ser tratado como si fuera un único widget. Vamos a ver un ejemplo precisamente de esto, de cómo trabajar con panels, con JFrames y cómo configurarlos. En este programa podemos ver que también pues tenemos un JFrame, ¿sí? Que está configurado a un ancho de 320 por 160. Después podemos ver que creamos un objeto de tipo JPanel, que recordemos el JPanel por default pues no tiene vista, pero en este caso le estamos poniendo un color de fondo solo para poder identificar dónde está cada panel de los que estamos creando. Y vean que en este caso el JFrame está usando el layout por default, que en este caso es un border layout. Así que cuando creamos este panel, le ponemos un color, en ese panel le agregamos una etiqueta y después, una vez que agregamos todos los widgets a ese panel, a quien agregamos al container principal, no son a estos widgets, sino agregamos todo el paquete, todo el panel, y en este caso agregamos el panel en una posición en particular de las 5 que tiene disponibles el border layout, que en este caso es el norte. Hacemos algo similar con otros panels, creamos otros objetos de tipo JPanel, les ponemos un color, les agregamos unos widgets, que en este caso solo estamos agregando una etiqueta por panel, y posteriormente agregamos todo el panel, todo el paquete en la posición sur y hacemos lo mismo con las demás posiciones. Creamos un panel, le ponemos un color, le agregamos un label y lo agregamos en una posición en particular. Vamos a ver cuál es el resultado de esta interfaz. El programa compila sin problema y lo que vemos precisamente en pantalla es que estamos usando el layout de tipo border que ya trae el JFrame por default, pero en cada una de sus posiciones, en lugar de agregar un widget único en particular, agregamos un panel, entendiendo que el panel puede tener en su interior más de un componente también. Aquí agregamos solamente una etiqueta, pero puede tener etiquetas, cajas de texto, botones, y cuando agreguemos al panel, el panel va a funcionar como si fuera un solo widget, pero teniendo en su interior todo lo que nosotros fuimos agregando. Y aquí vemos precisamente que cada panel está ocupando una posición en nuestro JFrame. Y por supuesto que el border layout recalcula en tiempo real el tamaño que pueden tener cada uno de estos panels en su interior.
Lo importante aquí es recordar que estamos agregando panels y que ese panel puede tener otros widgets en su interior. Ahora, con esto en mente, podemos construir nuestra interfaz usando una mezcla de panels de border layouts para al final tener a lo mejor el resultado visual que nosotros queremos en nuestra interfaz. Vamos a ver entonces esta nueva versión del programa que tenemos, que estamos construyendo nuestra interfaz de usuario. En este caso es la versión 8. Vemos que creamos nuestro JFrame, lo configuramos de la manera en la que lo hemos estado trabajando, no tiene ningún cambio. No especificamos que va a usar un layout diferente, por lo tanto va a usar border layout. Y entonces vemos que empezamos a crear un panel que le llamamos panel datos, el cual va a tener a su vez un layout diferente. Acuérdense que los panels traen por default a float layout activo. Con esto estamos indicando que no queremos usar el float layout, sino que lo que queremos usar es un grid layout en el panel. Y este panel va a estar dividido de 2 renglones y una columna. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahí? Creamos otro panel que se llama usuario. Ese panel lo dejamos con el layout por default, que es el float layout. Y entonces en este panel agregamos una etiqueta y agregamos la caja de texto para los datos del usuario. Y después, ya que terminamos de configurar ese panel, agregamos ese panel con los datos del usuario al panel datos. Después creamos otro panel solo para la etiqueta y el campo del password. Y vean que agregamos la etiqueta y la caja de texto a este panel que se llama ppassword. Y ya que terminamos de configurar ese panel, agregamos todo ese panel completo al panel datos. Y ya que tenemos ese conjunto de panels, lo agregamos directamente al contenedor principal en la posición norte, es decir, en la posición de arriba. Y después lo que vamos a hacer es que vamos a crear otro panel donde vamos a agregar los 3 botones que queremos mostrar en nuestra interfaz. Este panel se llama precisamente así, panel botones. Creamos los botones, los agregamos al panel y ya que terminamos de agregar todos los widgets a este panel, agregamos el panel en el contenedor principal, pero en la posición centro. Vamos a ver cuál sería el resultado de esta nueva disposición de esta versión del programa. Y lo que vemos precisamente es que ya nuestra interfaz se ajusta automáticamente al tamaño que tenemos y tiene ya una apariencia muy similar a lo que queremos como resultado final. Aún está desalineado, pero bueno, esos detalles tendríamos que hacer algún juego diferente de componentes para lograr alinearlos. En este caso en particular, y lo importante de esta versión del ejemplo es ver que podemos en código nosotros mezclar layouts, mezclar panels para construir una interfaz y que el resultado final sea algo como lo que tenemos aquí. Noten que en pantalla no se ven que tenemos 3 panels agregados a un container. De hecho, en este caso los panels son totalmente transparentes y el usuario final no sabe que aquí para agrupar la etiqueta y esta caja de texto usamos un panel, que para agrupar esta etiqueta y esta caja de texto de contraseña es otro panel y que estos 2 panels a su vez están en un tercer panel situado en la parte norte de nuestra ventana. Y tampoco el usuario final puede notar que estos 3 botones están agregados en otro panel situado en la parte central de pantalla. ¿Y qué es lo que logramos con esto? Bueno, pues que se ajuste la posición de los elementos dentro de nuestra pantalla. Sin embargo, aunque la posición de los panels se puede estar ajustando, los panels en su interior no necesariamente hacen este ajuste. Podemos ver aquí que, si hacemos la ventana muy angosta, pues también la interfaz empieza a distorsionar. También a lo mejor ese no es el resultado que nosotros deseamos. Esto también es posible evitar que el usuario haga un cambio en el tamaño de la ventana y que la ventana siempre tenga el tamaño que nosotros hayamos dispuesto. Te invito a investigar cómo se hace esa limitación
para que el usuario no pueda cambiar de tamaño a esta ventana. Hay mucha documentación en internet que te va a ayudar a saber cómo evitar eso si es que eso es lo que quieres lograr. Finalmente podemos ver que aunque mezclamos diferentes layouts, diferentes panels, a lo mejor la interfaz no tiene la alineación que nosotros queremos. A lo mejor queremos esto totalmente alineado para dar un poco más de pulcridad a nuestra GUI. Y entonces pues existen más layouts que por supuesto pues puedes investigar cuáles son, cómo trabajan y a lo mejor alguno de ellos se adapta a tus necesidades, pero al final también existe otro mecanismo en donde el enfoque es diferente. Y ese mecanismo precisamente pues es no usar ningún layout. Hasta ahorita hemos estado usando los layouts que ya vienen por default en las librerías y los layouts son los que se encargan de acomodar todos los elementos en nuestro frame. Sin embargo, puede que en algunos casos no deseemos usar ninguno de ellos, ninguno nos convence. Y queremos tener entonces control total de lo que muestra nuestra interfaz gráfica en términos de posición y en términos de tamaño de cada uno de los widgets en ella. Para esos casos es posible cancelar o especificar que no queremos usar ningún layout. ¿Cómo se hace esto? Bueno, en la versión 9 de nuestro GUI test podemos ver que usamos el método setLayout y que en lugar de poner una instancia de algún layout de los que ya vienen en las librerías, ponemos un valor nulo. Eso cancelaría prácticamente el uso de los layouts en nuestro JFrame y nosotros como programadores seríamos los encargados de especificar el tamaño y la posición de cada uno de los widgets que vayamos agregando a nuestro container. Vamos a ver cómo se hace eso. En nuestro código podemos ver que seguimos creando los mismos componentes, de ejemplo, una etiqueta, cajas de texto para los datos del usuario, una etiqueta y una caja de texto para los datos de su contraseña y 3 botones. La manera de crear cada una de esas instancias no ha cambiado. Sin embargo, vean que antes de agregar cada uno de los widgets, estamos usando un método que se llama setBounds de cada uno de los widgets. Este método indica precisamente 4 valores que nos van a ayudar a posicionar cada widget en el container y a especificar su alto y ancho en términos de píxeles. En este caso, los valores que podemos ver especifican las coordenadas en el eje X y Y dentro del container y una vez situado ese punto, lo que estamos indicando es que a partir de este punto, este componente o este widget va a tener 150 píxeles de ancho y va a tener 30 píxeles de alto. Es muy importante saber que estos valores son alto y ancho a partir de la posición de estos puntos. No es que este sea el píxel final o la posición final en X y Y. Lo único que especifica una posición inicial son los 2 primeros valores. Y eso mismo debemos hacer con cada uno de los widgets en nuestra interfaz, toda vez que nosotros somos los responsables de posicionar y de darle tamaño a cada uno de ellos. Una vez que se termina de configurar la interfaz, pues bueno, podemos hacer la ventana visible. Vemos que el programa no tiene problemas para compilar ni para ejecutar. Y entonces, en este caso, vemos que tenemos una interfaz más alineada, más cuidada, donde nosotros somos los responsables de decidir dónde se iba a poner cada cosa. Y vean que incluso aunque yo haga la ventana más grande o algo, los widgets no pierden su posición, ni su alto ni ancho. Sin embargo, también hay que tener cuidado porque si en algún momento la ventana o el container es menor a nuestros componentes, puede que queden fuera de la vista del usuario. Para eso es importante pues desactivar que el usuario pueda modificar de tamaño esta ventana. Como podemos ver también tenemos un control total en este caso de la posición y el tamaño de cada widget de nuestra interfaz si es que decidimos no usar un layout. Al final, la decisión de usar un determinado layout o no usarlo va a depender de las preferencias y de las necesidades de cada programador. Hay programadores que prefieren no usar layout y tener un control total
de cada posición de los elementos en la interfaz. Hay quienes elaboran interfaces más complejas que quieren que se autoajusten en tiempo real y entonces, bueno, pues usan algún layout un poco más complejo, lo configuran de una determinada manera y al final obtienen el resultado que quieren. En este caso, pues la intención de estos ejemplos es mostrar que existen diferentes layouts que van a usar el que ustedes quieran o necesiten, o en todo caso siempre recordar que existe la posibilidad de inhabilitar esos mecanismos, esos layouts y nosotros posicionar cada elemento de manera específica y así no depender de ningún layout. Otra ventaja de hacerlo de esta manera es que nuestro código queda muy legible, queda, como pueden ver, muy claro. No tiene código pues que no se entienda y puede que esta sea una alternativa, sobre todo si van a construir una interfaz medianamente compleja. Esto es cómo trabajar con los diferentes layouts y cómo construir una interfaz gráfica de manera muy simple. En nuestros ejemplos que hemos estado viendo hasta este momento, solo hemos estado usando 3 tipos de widget: etiquetas, cajas de texto y botones. Sin embargo, en una interfaz de la vida real, no necesariamente se ocupan solo ese tipo de widgets, puede haber otros. Vamos a ver estos ejemplos de diferentes widgets que vienen en la librería de Swing de Java para que los conozcan, vean cómo trabajan y al final pues ustedes decidan cuál de ellos va a ser mejor para el tipo de GUI que quieran. En este ejemplo, pues otra vez estamos creando una ventana. Vean que en esta ventana estamos usando un flow layout solamente por mera comodidad. No estamos buscando crear una interfaz alineada en particular o con una característica en específico. Solo queremos usar diferentes etiquetas y componentes para mostrar los diferentes widgets. Vamos a ver la ejecución de este ejemplo y vamos a ir explicando cada uno de los componentes en ella. Bien, esta interfaz, como vemos aquí, está compuesta por etiquetas y cajas de texto, text field. De hecho, el nombre nos hace referencia precisamente a un campo de texto. El field precisamente se refiere a eso. Es una caja de texto donde el usuario solo puede escribir en una sola línea. Posterior a eso, vemos que en nuestra interfaz tenemos también un componente donde es posible escribir texto multilínea. A diferencia de un campo de texto normal, un text field, donde pues solamente puedo escribir un campo en una sola línea. Este componente no es un text field, como podemos ver, este componente es un componente de tipo text area o un área de texto. Este componente está diseñado precisamente para permitir la entrada de texto de diferentes líneas y los valores que vemos en su constructor otra vez no son limitativos, solamente especifican cuántos renglones de texto van a ser visibles y cuántos caracteres por renglón van a ser visibles. Eso no limita a la cantidad de renglones o caracteres que puede contener el widget en su interior. Es solo, digamos, como que el aspecto visual que va a tener dentro de nuestra interfaz. Y finalmente, en este ejemplo, agregamos otros 2 botones. Entonces, este es otro tipo de interfaz de GUI que podemos crear y hay que recordar que tenemos entonces diferentes tipos de widgets y dependiendo de lo que nosotros vayamos necesitando serán los widgets que vayamos seleccionando. Bien, vamos a examinar la siguiente versión del ejemplo widgets test. En este caso, estamos construyendo una interfaz diferente, estamos usando unos widgets también diferentes, así que vamos a ejecutar el código para comprobar cuál es la interfaz que estamos creando y como podemos ver, en este caso tenemos una interfaz diferente, una interfaz compuesta por una etiqueta, una caja de texto, otra etiqueta y aquí estamos usando, como pueden ver, unos botones de radio. Estos componentes, estos widgets se llaman radio buttons, JRadio buttons. Aquí los vemos, que la manera de crearlos es muy sencilla.
ya que reciben en su constructor un texto y este texto es el que va a aparecer precisamente acompañando a nuestro botón de radio. Estos botones de radio es posible agruparlos programáticamente para que sean mutuamente excluyentes. Como pueden ver, que solo se puede elegir uno a la vez, no se pueden elegir los dos. ¿Cómo se hace esta agrupación para que sean mutuamente excluyentes? Bueno, pues además de crear el widget como tal, tenemos que crear un objeto de tipo button group. Este objeto no tiene vista, es decir, no se va a ver en el container. Solamente sirve, como pueden ver, para agregar en su interior todos aquellos botones de radio que queramos que sean parte del mismo grupo. Y obviamente eso va a hacer que entre ellos sean mutuamente excluyentes, que solo uno de ellos puede estar elegido al mismo tiempo. Otra cosa también que podemos ver en nuestro código es que además de haber creado estos botones de radio, uno de ellos aparecía inicialmente seleccionado desde el principio. Esta es una buena práctica, ya que muchas veces al estar capturando no se llenan todos los campos o no se eligen todas las opciones. ¿Qué ocurriría si quisiéramos guardar un registro sin que tenga un sexo definido? Eso seguramente marcaría un error en la base de datos o en la lógica de negocio. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Pues vean que elegimos el botón de radio, en este caso del sexo femenino, y mediante un setter le indicamos que va a estar seleccionado desde el inicio. Por eso que cuando nuestro programa arranca, este botón de radio ya aparece seleccionado. Por supuesto que lo podemos modificar, pero esto resulta una muy buena práctica. Estos son los botones de radio, los J-Radio Buttons. También continuando con nuestra interfaz, vemos que hay también otra etiqueta para las preferencias de gustos de nuestro usuario, y ahí vean que tenemos unos componentes que se llaman checkbox. Estos checkbox son precisamente estos botones cuadrados en donde los podemos palomear, los podemos seleccionar, y estos objetos se crean de la siguiente manera. Son unos J-checkbox, también tienen un texto que se puede poner desde el constructor y ese texto será lo que aparezca a un lado de cada uno de estos botones. Estos botones, como lo mencionamos, no son mutuamente excluyentes, es decir, se puede seleccionar más de uno, de hecho para eso están creados, para tener múltiples opciones. Y al final, una vez que se van creando cada uno de ellos, se van agregando también al container. Posteriormente también vemos que tenemos 3 botones. En este caso son 3 botones que tienen iconos en su interior, lo cual también pues, nos ayuda a construir una interfaz gráfica un poco más visual, un poco más rica. Por lo que pues, podemos ver cuál es la sintaxis para crear un botón con un icono en su interior. El primer botón, que es el botón de guardar, vean que estamos usando la clase icon y también la clase ImageIcon para hacer referencia a un archivo de tipo PNG. La mayoría de los iconos que se colocan en botones están en formato PNG transparente, y una vez que ya tenemos el objeto que apunta al archivo de la imagen guardar.png, que es este disquete, entonces cuando creamos el botón, además de especificar el texto que va a llevar el botón, agregamos el parámetro de un icono, un objeto de tipo icon. Y esto lo que hace es que crea un botón con un icono asociado. Algo muy importante a resaltar en este caso es que estas imágenes, como ustedes pueden ver, están en el mismo directorio, ¿sí? Están en el mismo directorio del código fuente. Por eso es que aquí solamente se especifica el nombre del archivo. Si el archivo estuviera en otro directorio junto con otros archivos, aquí tendríamos que agregar la ruta completa del directorio donde están precisamente todas estas imágenes. Se pueden usar rutas relativas, obviamente. En este caso, por simplicidad, pusimos las imágenes en el mismo directorio donde está el código fuente. De esa manera, solamente tenemos que especificar el nombre del archivo y la extensión sin necesidad de estar agregando directorios adicionales.
Algo similar ocurre con el botón de salir. También creamos el icono que representa precisamente la imagen que tiene en su interior y la agregamos en el constructor a la hora de crear el botón, el texto y el icono. Y es posible también crear botones que no tengan texto, únicamente un icono, pues la manera de crearlos sería únicamente creando el icono y en el constructor especificando únicamente el objeto de tipo icon, sin texto adicional. Y de esa manera pues podemos crear botones con texto, botones que lleven imagen y texto y botones que tengan únicamente un icono. Este es otro tipo de interfaz y bueno, pues vean que construir una interfaz realmente no es complicado. Lo interesante es primero hacer un bosquejo, un dibujo de qué tipo de interfaz vas a construir y después ver cómo se llama cada uno de los widgets que quieres usar en esta librería para poder usarlo, revisar la documentación y entonces ir construyendo tu interfaz de una manera simple. Bien, vamos a examinar otro tipo de interfaz que también se puede crear con Java Swing. En este caso vamos a ver una interfaz que es un poco diferente a las anteriores. Aquí pues bueno, tenemos una etiqueta y una caja de texto. Estos componentes son muy comunes en las interfaces. La gran mayoría de ellas tiene campos de texto donde el usuario debe introducir algún dato, aunque pues no es obligatorio. Si no se requieren, pues no se pueden agregar y ya está. En este caso podemos ver una interfaz que contiene un campo donde se debe especificar la edad que tiene, en este caso, el usuario. Y vean que esta es una caja de texto que pues podemos escribir ahí algún valor, pero que a su lado tiene un par de flechas hacia arriba y hacia abajo, en donde si la seleccionamos, el valor que está escrito en esta cajita de texto va cambiando. Este componente se le conoce como un spinner. Y como vemos en código, precisamente este spinner se tiene que configurar de la siguiente manera. Primero se crea el objeto spinner, obviamente. En este caso no recibe ningún valor en el constructor, no lo estamos proporcionando, aunque es posible ponerle algún valor. Después, a través de un setter, especificamos cuál es el valor inicial que va a tener esta caja de texto. Recuerden que cuando el programa inició, el valor que tenía en esta caja de texto era 18. Eso se especifica con este valor, ahí le podemos poner el valor que nosotros queramos y después agregamos ese spinner a nuestro container. Y este spinner, además de permitir escribir, pues tiene una manera más fácil en la cual el usuario pueda elegir el valor que quiere. Incluso se puede, mediante código, especificar que el usuario no modifique este valor y solo tenga la opción de elegir el valor mediante estas teclas. Eso también es posible. Este es un componente, un widget de tipo spinner. Y del otro lado tenemos una lista que, pues bueno, aparece con este botón que significa que ahí adentro de ese componente hay más opciones. Cuando nosotros damos clic, vemos que se despliega una lista de posibles valores para que el usuario pueda elegir alguno de ellos. Este tipo de widget o de componente se llama JComboBox. Este combo box o una caja combo significa que es una caja de texto en la cual no se puede escribir, pero se puede ver un valor de los que se elijan de una lista misma que se puede expandir o contraer presionando clic en este botón. Entonces, este tipo de listas se usan cuando no quieres que estorbe en la interfaz todos los posibles valores. Vamos a imaginar que aquí hubiera 15 valores, pues bueno, sería demasiado grande esa lista y entonces se hace una lista de este tipo en un combo box en donde solamente al presionar este botón es cuando se muestran esos valores, se elige alguno de estos valores y una vez que se elige, automáticamente la lista vuelve a su estado contraído. Este tipo de listas entonces son conocidas como combo box y la manera de configurarlos también pues es más o menos sencilla. Se crea una instancia de ese objeto y después mediante el método addItem se van agregando componentes a su interior. En este caso los componentes son textos. Vamos a ir agregando estos textos y esas son precisamente las opciones que aparecen aquí.
Note también que la opción que esté seleccionada en ese momento aparece con una palomita, con esta decoración, indicando que ese es el valor actualmente seleccionado. Si lo cambiamos, por supuesto que además de cambiar el contenido en este combo box, pues ahora esa opción tendrá la decoración de seleccionado. Finalmente, en nuestro ejemplo estamos agregando otros dos botones y estos botones obviamente pues tienen también sus respectivos iconos para hacer esto un poco más visual. Esto es como trabajar con spinners y con combo box. Bien, vamos a ver otro ejemplo de otro tipo de interfaz que también se puede construir. Esta es una interfaz obviamente un poco más elaborada. Vamos a compilar el programa y vamos a ejecutarlo para ver cuál es el resultado. En este caso, vean que estamos usando precisamente el border layout que trae por default el JFrame para acomodar nuestros componentes. En este caso son únicamente 3 widgets los que estamos usando en esta interfaz: una etiqueta, esta lista y un botón. Este componente que vemos aquí, que es una lista que tiene varias opciones, podemos ver que además que contiene más opciones de las que se pueden ver, contiene una barra de scroll. Esta barra pues nos permite precisamente con el mouse recorrer los elementos de la lista. Este componente se configura de una manera diferente a los que hemos visto ahorita. Lo primero que vamos a ver en código es que, además de crear la etiqueta y colocarla en la parte norte del border layout, vemos que creamos una instancia de un objeto que se llama JList. Esta lista, este widget, se llama precisamente JList. Y algo de lo que requiere este JList es cuál es la clase o el objeto modelo que se va a asociar a esta lista. Y por modelo me refiero a cuál es aquel objeto que tiene los datos que se va a mostrar en el JList. Los JList, los JTable, los JTree son widgets que solamente muestran el contenido que tiene otro objeto, es decir, los datos que están visualizando en su interior no le pertenecen propiamente al JList, sino están dentro de otro objeto. En este caso podemos verlo de manera muy clara. El JList en su constructor tiene un objeto de tipo arreglo string con todas estas palabras en su interior. Y lo que hace precisamente el JList es leer estos valores dentro de este objeto y mostrarlos en pantalla al usuario. Pero estos valores no están dentro del JList propiamente, sino están dentro de otro objeto que se conoce como el objeto modelo, es decir, el objeto que tiene los datos. JList los pinta y los muestra, y en este caso el arreglo string es quien contiene esos valores. Por tanto, si quisiéramos agregar más países a esta lista, lo tendríamos que agregar como elementos del arreglo, en este caso de tipo string. Algo que ustedes pueden notar es que estamos creando también un objeto de tipo scroll pane o un panel con scroll. Este panel, como los panels anteriores, no tiene vista, no se ve. Solamente sirve para que en su interior agreguemos otro componente que va a tener precisamente esta barra de scroll. Si no agregamos un scroll paint y agregamos la lista directamente a nuestro container, sí se van a ver los datos, sí se van a poder usar, pero no va a tener scroll, no va a poder ofrecer esta alternativa al usuario de recorrer los elementos usando esta barra de scroll. Esta barra de scroll viene en un panel que tiene precisamente esas opciones de hacer scroll. Ese objeto se llama scroll pane. Para poner cualquier objeto dentro de un scroll pane, hay que crear este objeto, agregar en su interior, en este caso la lista, y a quien vamos a agregar al container no es a la lista, sino a su panel con scroll. Vean, aquí lo estamos haciendo. A quien agregamos al container es al panel con scroll. Y lo agregamos en la parte central de nuestro formulario.
Finalmente, podemos ver que se crea un botón con un icono solo para tener ahí una apariencia visual un poco más rica. De esta manera, pues podemos ofrecer o podemos crear listas si es que en nuestra interfaz necesitamos tener precisamente un componente o un widget de esta naturaleza, un JList. Y finalmente podemos ver otro ejemplo de interfaz que construye una interfaz diferente, pero también tiene una utilidad muy particular. Y lo que vemos aquí es también una interfaz compuesta por una etiqueta, una tabla de valores. Esta tabla pues está dividida en renglones y columnas. Estas columnas tienen títulos y por supuesto en cada renglón pues tiene diferentes datos. Y esto también tiene una barra de scroll. Y tenemos un botón simple que en este caso no tiene ni icono ni nada más que el texto. ¿Cómo se crea este widget, este JTable? Pues de manera similar al JList, este JTable o tabla requiere un objeto que le provea los datos que va a mostrar en su interior. Nuevamente, el JTable es solo la estructura visual que permite mostrar estos datos en este formato de renglones y columnas. Pero los datos provienen de otro objeto, no propiamente del JTable. En este caso, como podemos ver, pues creamos un arreglo, un objeto de tipo string que se llama datos, que es un arreglo bidimensional, es decir, es un arreglo de n por m. Y en este caso, vean que cada arreglo tiene 3 cadenas, tiene 3 strings, puede tener más, puede tener menos, obviamente. Aquí la intención del JTable es que todos los elementos tengan la misma cantidad de texto. En este caso, cada elemento en mi arreglo tiene un valor para la clave del artículo, un nombre del artículo y un precio. Y tiene pues una serie de productos mismos que son los que se muestran en nuestro JTable. Lo primero es configurar el origen de los datos, el objeto modelo. Después, creo otro objeto que va a contener el nombre de los encabezados de las columnas. Mientras un objeto es el modelo, es decir, es quien tiene los datos de cada renglón, hay otro objeto que tiene los títulos que se van a mostrar como encabezado, y aquí se puede ver que los encabezados no se modifican, no se recorren. Lo que se recorren son los renglones normales. En este caso, en este objeto que se llama columnas, pues yo pongo las palabras ID, nombre y precio, que es lo que va a aparecer precisamente en estos headers de este JTable o en estos encabezados. Posteriormente vemos cómo se configura nuestra interfaz, se crea la ventana con el tamaño y el título que nosotros deseemos, y vemos que para crear propiamente esta vista en rejilla, como si fuera una tabla de Excel, creamos un objeto de tipo JTable, que en este caso se llama JTProductos, y en el constructor vamos a proporcionar los dos objetos que van a proveer de los datos a esta vista. Nunca hay que olvidar que los JList, JTable, los JTree son únicamente la vista. Y entonces proporciono aquí el nombre del arreglo que contiene todos mis productos y el arreglo que contiene los encabezados. De esta manera, el JTable, al crear este objeto, automáticamente lee los valores en cada uno de estos arreglos y genera esta vista que estamos viendo en este momento, con sus encabezados y con todos los productos que leyó del arreglo datos. Ahora, para que esta tabla tenga esta barra de desplazamiento, esta barra de scroll, pues creamos también un panel scroll que en este caso se llama SP-producto, y a la hora de crear la instancia de este panel con scroll, le proporcionamos el componente que queremos que esté adentro de este scroll y que va a poder controlar esta barra de manera automática. En este caso, le asignamos el objeto JTProductos
y a quien agregamos al container no es a la JTable, sino al JScrollPane. Agregamos al panel con scroll, en este caso lo agregamos en la parte central de nuestra interfaz y finalmente agregamos también un botón solo para complementar nuestra interfaz. De esta manera pues vemos cómo podemos crear un JTable con diferentes valores en ella y este componente, como lo vemos, tiene una vista muy similar a una hoja de cálculo dividida en renglones y columnas y que es muy útil precisamente para mostrar datos en este formato. Llegado a este punto, hemos visto cómo construir nuestra GUI, cómo usar los layouts para acomodar los widgets en nuestro container dependiendo del tipo de interfaz que deseemos y hemos visto también cómo configurar y cómo agregar widgets a nuestra interfaz. Sin embargo, todavía no hacen nada, falta asociar algunos de estos widgets con un listener para que hagan algo. Por ejemplo, todos los botones que hemos visto hasta ahorita no hacen todavía ninguna acción, así que vamos a ver cómo configurar los listeners para los diferentes widgets que tenemos. Para eso vamos a examinar los códigos que tienen el nombre de listener. En este ejemplo, por supuesto, pues vemos todos los diferentes imports que se tienen que hacer. Vemos los elementos que componen a nuestra interfaz y vemos el código que construye esta interfaz. Vemos una ventana que pues tiene un tamaño de 320 por 240, tiene un float layout en este caso y en el interior de nuestra ventana estamos colocando una etiqueta y una caja de texto para los datos de nombre, una etiqueta y una caja de textos para los datos del email y una etiqueta y un text area para el comentario. Esta es la interfaz que habíamos visto inicialmente hace rato en uno de nuestros ejemplos. Vamos a ver cómo se ve visualmente esta interfaz. Aquí la tenemos, es una interfaz que ya habíamos visto. Sin embargo, ahora lo que debe de hacer nuestro programa precisamente es permitir leer los valores que el usuario introduzca en su interior para que pues los usemos, los mostremos en pantalla o hagamos algo con esos datos. Aquí, por ejemplo, podemos ver que si presionamos el botón de enviar, lo que hace precisamente nuestro programa es leer lo que hay escrito en cada uno de estos widgets y mostrarlo en consola. Ya nuestro botón enviar está haciendo algo. Y por supuesto el botón salir pues hace lo propio, termina la aplicación. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Una vez que ya se construyó y se configuraron todos los widgets de la interfaz, tenemos que asociar los widgets que nos interesa con un objeto de tipo listener que va a ser quien determine qué va a hacer ese widget cuando el usuario lo elija o lo seleccione. En este caso, nos interesa que el botón enviar y el botón salir desencadenen cierta acción, cierta tarea. En este caso, el botón enviar, cuando sea cliqueado, cuando alguien dé un clic encima de él, lea los valores que hay aquí y los muestre, en este caso, en consola. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues muy sencillo. Lo primero es que hay que recordar que en Java, particularmente con la librería Swing, todos los listeners son subclases de interfaces. Implementan esa interfaz que trae todos los métodos que permiten responder a los eventos que le genera un determinado tipo de widget. En el caso de los botones tienen una interfaz que se llama Action Listener. Esa interfaz tiene todos los métodos a implementar para responder a los eventos que le pueden ocurrir a un botón. En este caso es el botón enviar, que cuando es seleccionado debe leer lo que hay en cada una de estas cajas de texto y mostrarlo en consola. Ahora, en el código, vean que estamos asociando el widget del botón enviar y de salir con un listener que en este caso se hace con el método add
Action Listener. Ese método es el que va a asociar un objeto que es el que va a responder a todas las acciones que le ocurran a este botón. Y las acciones básicamente son los clics. En el caso del botón enviar, el objeto que va a responder va a ser un objeto de tipo enviar listener, que ahorita vamos a ver cuál es su estructura. Y en el caso del botón salir, el objeto que va a responder o que va a hacer algo va a ser una instancia de la clase salir listener. Bien, lo que vemos aquí en código es precisamente la clase que define a estos listeners. Algo muy importante es que estas clases para este tipo de ejemplo están definidas adentro de la clase general, no están afuera. Si están afuera, puede que tengamos un error porque no vamos a tener acceso a los widgets definidos dentro de este frame, porque hay que recordar que todos estos objetos son privados a esta clase. Entonces solo tenemos acceso desde dentro de la clase y por tanto estas dos clases están dentro del cuerpo de la clase principal Listener Test versión 1. ¿Qué define esta clase enviar listener? Lo primero que vemos es que implementa la interfaz Action Listener. Significa que esta interfaz trae una serie de métodos que tenemos que sobreescribir para poder implementar totalmente este comportamiento. ¿Cuál es el método que nos obliga a implementar esta interfaz? Es el método ActionPerformed, el cual recibe como un argumento un objeto de tipo ActionEvent, es decir, cuál es el objeto que desencadenó la acción en cuestión. En este caso no estamos ocupando este objeto, aunque es posible ocuparlo para hacer referencia, para desactivar a lo mejor ese botón una vez que fue presionado o cosas por el estilo. En este caso lo que nos interesa es escribir el código de qué va a ocurrir cuando el botón enviar sea seleccionado. Y cuando el botón enviar sea seleccionado o el usuario dé un clic, automáticamente el listener va a responder ejecutando este método. Lo que nosotros pongamos aquí se va a ejecutar solito al ser presionado el botón enviar. Esa es la intención de un listener. Este método no lo tenemos que llamar nosotros en código, basta con asociar este listener o un objeto de este listener con el botón. Y automáticamente el botón, cuando sea presionado, va a mandar llamar a este método en cuestión. Y aquí lo que vemos además es un código muy interesante porque nos muestra cómo podemos leer lo que el usuario escribió, en este caso en las cajas de texto. Y vean que usamos precisamente el nombre de cada caja de texto y su método getText. Estos getters devuelven el contenido que tenga, en este caso, cada una de las cajas de texto. Esto es muy útil, sobre todo, pues cuando quieren que el usuario introduzca un valor y ustedes lo quieren leer. Este código lo que hace es leer el contenido de cada uno de ellos, formar una cadena que se va a mostrar posteriormente en consola y es la que vemos aquí. Y vean que este código se ejecuta automáticamente al presionar el botón enviar. Este método no se llama de manera explícita en el código, lo llama de manera interna el listener asociado a este botón. Ese es el mecanismo de los listeners. Nosotros creamos aquí o especificamos aquí cuál es la instancia que va a responder a este botón y él será el encargado automáticamente de ejecutar este código a través del método ActionPerformed, en este caso particular de los botones. Hay listeners para el mouse, hay listeners para otro tipo de widgets. Aquí la intención es recordar cómo trabaja este mecanismo. Si tú quieres capturar algún evento de un widget en tu interfaz, pues tienes que crear el listener en particular y en los métodos que te interese escribir el código para que haga lo que tú quieres. En el caso del listener para el botón salir, vemos que implementa la misma interfaz Action Listener. ¿Por qué? Porque también es un botón y lo que queremos que haga ese botón al ser presionado básicamente es terminar la ejecución de nuestro programa. Una vez que se definieron estas clases, nosotros podemos crear instancias
de esas clases. Y aquí estamos creando instancias anónimas porque no nos interesa ponerle un nombre en particular, porque no los vamos a usar para otra cosa más que para asociarlos aquí. Por eso es que aquí ponemos un objeto anónimo de tipo enviar listener y salir listener. De esa manera, pues es como funcionan ya estos botones. Pueden desencadenar diferentes acciones y por supuesto que el botón salir pues terminará la ejecución de nuestro programa. Así es como funcionan los listeners en Java. Hay que crear el widget a través de su método addActionListener o algún otro tipo de listener, pues asociarlo con el objeto que va a responder y que tiene el código que queremos que se desencadene automáticamente en los eventos que le ocurran a un widget en particular. Bien, vamos a ver otro ejemplo de listeners. También aquí pues estamos haciendo uso de las interfaces que previamente fuimos creando. Y aquí pues vemos que tenemos la interfaz también que construimos en el ejercicio 2 de los widgets. Aquí podemos ver que la interfaz es totalmente funcional y que cuando nosotros presionamos el botón de guardar, lo que hace el programa es que me muestra precisamente en consola el correo que yo escribí, el sexo que corresponde a la opción que yo elegí y todas aquellas preferencias que haya elegido. En este caso elegí 2, que fue música y cine, y son las mismas que me muestra en consola. Y por supuesto, pues que el botón salir pues termina la ejecución del programa y el botón de ayuda en este caso pues no tiene ninguna acción todavía asociada. ¿Cómo hacemos esto? Pues lo mismo, construimos la interfaz y en algún momento de nuestra interfaz asociamos los botones con sus respectivos listeners. Estos objetos pues pertenecen a clases que previamente debimos de haber construido. El código de la clase enviar listener lo podemos ver aquí. Nuevamente implementa el action listener, el cual me obliga a sobreescribir el método action performed con el atributo action event en su interior. ¿Qué es lo que va a hacer este método cuando sea invocado automáticamente? Pues bueno, vean cómo leemos los valores que fue eligiendo el usuario de nuestra GUI. En el caso de la caja de texto ya habíamos visto que hay un getter que me devuelve su contenido, pero en el caso de los botones de radio, para saber qué opción fue elegida, pues estamos haciendo aquí uso de un if ternario. Es un if resumido, sobre todo para simplificar el código. Esto se puede hacer también con un if normal, creando variables y después agregando aquí la variable en cuestión. En este caso, el if ternario está evaluando si el botón de radio femenino está seleccionado. Si está seleccionado, lo que va a agregar a la cadena es la palabra femenino. En caso contrario, va a imprimir la cadena masculino. Esto es muy útil porque solo son dos opciones, o es femenino o es masculino. Por eso es que estamos usando este if simplificado para ahorrarnos código. Si la opción estuviera compuesta por 3 o más opciones, entonces el código no puede quedar así, tendríamos que hacer un if normal o incluso tal vez un switch para averiguar cuál de estos elementos está seleccionado. Vean que la manera en la que nosotros preguntamos si un botón de radio en particular está seleccionado es a través del método isSelected, nombre del botón de radio, y el método isSelected me va a devolver un verdadero si está seleccionado y un falso si no lo está. Y finalmente, para saber si un botón de chequeo o un checkbox está seleccionado o no, ocupamos un método similar de cada uno de los checks. En este caso, yo pregunto, si el check música está seleccionado, agrega la cadena música. El método isSelected me va a devolver un verdadero si es que esa opción está seleccionada o palomeada y me va a devolver un falso si es que no lo está. De esa manera vean que este método construye la cadena que vemos precisamente aquí en consola. Por supuesto que si le modificamos los valores y elegimos algunas preferencias diferentes, pues vemos la salida en consola
precisamente leyendo los valores que hay elegidos en ese momento. Esta es la manera en cómo podemos leer los valores actuales de esta interfaz, en particular usando botones de radio, cajas de texto y checkboxes. Y por supuesto que el listener de la clase salir lo único que hace es terminar la ejecución de nuestro programa. La manera de asociar los listeners, vean que no ha cambiado. Básicamente el mecanismo de cómo trabajar con estos listeners es el mismo. Hay que crear la clase que define los métodos que se van a desencadenar del widget en particular, y una vez creada esa clase, asociar una instancia de esa clase con el widget que queremos capturar de los eventos que se vayan desencadenando según lo que el usuario vaya eligiendo de nuestra interfaz. Bien, veamos otro ejemplo, continuando con las interfaces que habíamos estado trabajando en los ejemplos anteriores. Y aquí lo que vemos es precisamente la interfaz que contiene el spinner y el combo box. Bien, vamos a poner aquí unos valores. Y lo que vamos a ver precisamente cuando se ejecute nuestro programa es que al seleccionar el botón guardar, el programa va a leer los valores que hay en cada uno de estos componentes y va a formar una cadena, en este caso en consola. Hay que recordar que una vez que se leen los valores de los widgets de una GUI, de una interfaz, ya podemos hacer con ellos lo que quieran. A lo mejor los pueden mandar a un formulario web, los pueden mandar a una consulta en un API REST, o los pueden mandar directamente a guardar en una base de datos o en un archivo. Aquí los estamos mandando a imprimir en consola solamente porque lo que nos interesa es saber cómo se asocian los listeners y cómo podemos leer los valores actuales de los diferentes widgets que vamos agregando a nuestra GUI. El mecanismo para trabajar con los listeners es exactamente el mismo. Yo necesito crear estas clases que representan a los listeners de cada widget que me interesa responder, y en el cuerpo de esas clases tengo que definir qué va a hacer cada una de estas acciones. Aquí podemos ver que en el caso del listener de salir sigue siendo un listener muy sencillo. Lo único que tiene en su método actionPerformed es el system exit, que va a terminar la ejecución del programa. En el caso del listener para el botón guardar, vemos cómo lee los valores tanto del spinner como, en este caso, de la lista del combo box. Bien, en el caso del nombre, de la caja de texto nombre, pues el getText es el que nos devuelve precisamente el contenido textual de esta caja. Para leer el valor de un spinner, vean que hay un método getter que se llama getValue, que pues obviamente me devuelve lo que tenga en ese momento el spinner, el valor que tenga, que no necesariamente es un texto como en este caso. Por eso es que el método no se llama getText, se llama getValue. Dame el valor que tenga el spinner. Y el spinner está pensado para trabajar con valores numéricos. Eso es algo importante de este control. Y finalmente, ¿cómo obtenemos la opción elegida por el usuario de un combo box? Bueno, pues hay que recordar que cuando el usuario elige alguna de estas opciones, esa opción, además de marcarse como palomita, significa que esa opción es el ítem seleccionado de este combo box. Por eso es que cuando nosotros llamamos al getter getSelectedItem, este busca cuál es el ítem seleccionado de la lista y nos lo regresa. En este caso, como el ítem es una cadena, me regresa la cadena y yo la puedo imprimir directamente. Estos combo box, listas o JTables también pueden contener imágenes, pueden contener ítems más elaborados que una simple cadena. En esos casos hay que tener cuidado porque cuando nosotros llamamos a un getSelectedItem, no lo podemos imprimir porque entonces estaría regresando un objeto compuesto a lo mejor de texto, de imágenes y de otras cosas. Entonces, aquí lo estamos haciendo de esta manera directa porque los ítems son texto. Si ese fuera el caso, esta es la manera simplificada de obtener
el valor que eligió el usuario y ocuparlo para imprimirlo o para guardarlo en una base de datos. Una vez que ya formamos nuestra cadena, pues la mandamos a imprimir en consola y este es precisamente el resultado. Lo podemos estar probando, ¿sí? Y el programa siempre va a leer los valores actuales que tenga elegido el usuario. Esa es la manera en cómo trabajar con los spinners, cómo leer los valores de los spinners y de los combo boxes. Bien, vamos a continuar con el siguiente ejemplo de listeners, en donde construimos una interfaz diferente. Aquí lo que vemos precisamente es que el programa muestra un JList con diferentes países en su origen y lo que hace el botón guardar es que lee el país que haya elegido el usuario y en este caso podemos ver que en lugar de mandar un mensaje a la consola, estamos mandando un mensaje en una ventana secundaria, en una ventanita que tiene precisamente el título de message, tiene un icono y tiene un texto conteniendo el país que se haya elegido. Además, solo tiene la opción de cerrar esta ventana y el botón de OK, que si lo presionamos automáticamente cierra esa ventana. Así que el usuario puede elegir cualquier país y el botón guardar va a leer la opción que haya elegido de la lista y la va a mostrar en este cuadro de mensaje, en este cuadro de diálogo. Este cuadro, esta ventana también es un widget que nosotros podemos configurar desde código. ¿Para qué? Para mandar al usuario un mensaje en respuesta a alguna de sus acciones y este mensaje automáticamente pues va a tener esta apariencia y este comportamiento. ¿Cómo se logra esto? Bueno, muy simple. Primero vamos a ver nuestro código, la interfaz no ha cambiado y algo que vamos a notar aquí es que el enfoque para crear el listener de estos botones ha cambiado. En los ejemplos anteriores creábamos clases en nuestro código que implementaban la interfaz Action Listener. Y después, para asociar un listener con esos botones, creábamos una instancia de esas clases que previamente ya habíamos construido. Sin embargo, hay que recordar lo siguiente, esas clases no tenían nada más que la implementación de la interfaz Action Listener y el código del método Action Performed. Era lo único que tenían, no tenían ni agregaban nada más. No tenían otras variables, no tenían otros métodos. Entonces, existe una manera simplificada que nos evita estar creando clases para después crear instancias anónimas de ellas y al momento de asociar un listener con un widget, en ese momento podemos implementar esas interfaces. Esto es ahorrarnos el crear clases y crear instancias después de esas clases. Aquí estamos haciéndolo de una manera simplificada. En este momento, alguien tal vez se esté preguntando por qué una interfaz se está usando para crear una instancia cuando una interfaz no se puede instanciar si no se debe de implementar. Bueno, esto se puede hacer siempre y cuando en ese mismo momento donde se esté tratando de crear una instancia de una interfaz, se defina precisamente esa interfaz, quitándole lo abstracto y definiendo e implementando los métodos correspondientes. Esto es perfectamente normal. Entonces vean que en lugar de poner aquí el nombre de una instancia de una clase que ya teníamos que haber programado, aquí la defino en este momento y de esa manera me evito dos cosas, tener que crear la clase y después crear una instancia de esa clase. Aquí defino todo. Entonces en este listener yo le digo que su listener va a ser una nueva instancia de la interfaz Action Listener que tiene esta implementación. Y aquí pongo en el código qué va a hacer precisamente este listener. Y vean que aquí nosotros podemos ver cómo leer precisamente un valor de un JList y lo hacemos a través de un getter que se llama getSelectedValue. A diferencia del combo box que era un getSelectedItem, aquí estos valores en un JList los obtenemos a través de getSelectedValue, usando obviamente el nombre de la lista. Y entonces ya con esto en una cadena, con un string, lo que vamos a hacer, vean, es que en vez de mandar esto a imprimirse en consola,
ocupamos una clase que se llama JOptionPaint o un panel de opción que tiene un método estático que se llama showMessageDialog, el cual recibe varios parámetros. En este caso estamos mandando solamente 2 parámetros a este método. Uno de ellos es el contenedor de este mensaje, de esta ventana de diálogo, que es precisamente el nombre de todo el frame. O sea que este cuadro de diálogo va a estar supeditado o controlado a el ámbito de esta ventana y el mensaje que quiero que aparezca al usuario, que en este caso es precisamente la cadena compuesta por la palabra país y el país que haya elegido el usuario. De esa manera, en vez de mandar ahora retroalimentación en consola, lo cual puede resultar un poco incoherente si es que estamos trabajando con una interfaz gráfica de usuario, pues todos los avisos o retroalimentación al usuario deberían de ser también de forma gráfica. En este caso, esta es la manera de mostrar precisamente un diálogo de mensaje o una ventanita de mensaje con un texto en particular. Eso es lo que hace aparecer este widget, que ya trae, les decía, una configuración en particular y un comportamiento también. Por último, vamos a examinar otro código y hay que recordar, esta interfaz estaba compuesta por un JTable con diferentes elementos y ahora lo que va a hacer nuestro programa pues es que cuando el usuario seleccione la opción de guardar, otra vez se va a mostrar un diálogo de mensaje o una ventanita de mensaje, pero que ahora ya tiene una personalización más particular en nuestra aplicación. Tiene un título que nosotros elegimos y especificamos, tiene un icono diferente al icono que aparecía por default con el logo de Java y contiene, en este caso, el producto que ha seleccionado el usuario de la tabla, puesto que si cambiamos de producto, pues esos productos deberían de estar también mostrados en este diálogo de mensaje. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, muy simple. Obviamente hay que crear un listener para nuestro botón y usamos el enfoque que acabamos de aprender, que es en el mismo momento donde hay que especificar el listener, pues creamos el listener y lo implementamos para no tener que estar creando clases aparte. Las clases se crean cuando una sola clase va a ser el listener de todos los widgets y ahí quieren tener todo el control, o cuando se le van a agregar otros métodos u otros atributos a esta interfaz Action Listener en este caso. Si solo se quiere usar la interfaz para implementar el método que nos interesa, pues esta es una manera muy simplificada de hacerlo, una manera muy simple para evitar estar escribiendo código de más y tener aquí en el mismo momento de asociar el listener su implementación. En este caso, ¿qué va a hacer el listener del botón guardar? Bueno, pues vamos a ver que en este caso ya tiene un código un poco más interesante. Lo primero que vemos es que hay un if. Este if comprueba que antes de querer mostrar o leer cualquier valor, un producto esté seleccionado. ¿Y esto por qué? Muy simple, vamos a volver a ejecutar nuestro programa y nos vamos a dar cuenta que al inicio no hay ningún elemento seleccionado en la tabla. Están los elementos, pero el usuario todavía no selecciona ninguno. En este caso, este if evita que el botón guardar trate de leer algo que todavía no está seleccionado. ¿Y eso por qué? Pues muy simple. Si nosotros examinamos el código, vamos a ver cómo podemos ir leyendo cada una de las columnas que hay en los diferentes renglones de la tabla. Para eso, ocupamos primero un método que se llama getSelectedRow de la tabla producto. Eso nos va a devolver cuál es el renglón seleccionado en ese momento de todo el JTable. Por eso el if. Si todavía no se selecciona ningún renglón, entonces no se debería hacer nada porque el valor de getSelectedRow devolvería un -1. Y yo no puedo referirme al renglón -1 porque no existe. Eso marcaría un error, una excepción en Java. Si por el contrario el usuario ya seleccionó algún renglón, el método getSelectedRow del JTable me va a devolver el número de renglón que el usuario eligió.
Ahora, ¿para qué quiero saber el número de renglón? Porque ese valor me va a servir para leer el valor en ese renglón y en el número de columna 0, en ese renglón en el número de columna 1 y en ese renglón en el número de columna 2 de manera separada. Eso significa que yo puedo leer, vean aquí, de una tabla el valor en un renglón seleccionado y en una columna seleccionada. Y algo que van a notar es que los valores los estoy obteniendo a través del método getValueAt, los estoy obteniendo no del JTable directamente, sino de su modelo, de ese objeto que es quien tiene los datos en su interior. Recuerden que el JTable y el JList son únicamente vistas, no tienen los datos los tienen los modelos, los objetos que tienen toda la información. Entonces, leyendo nuestra sentencia, lo que estamos haciendo es decir que de este JTable primero me dé el modelo, es decir, me dé una referencia al objeto que sí tiene los datos. Y del objeto que tiene los datos quiero que me dé el valor del renglón que tengo seleccionado de la columna 0. Columna 0, columna 1, columna 2 y así sucesivamente. Ese valor, vean, lo voy a sumar a la palabra ID. Después, más adelante, otra vez, del JTable, dame una referencia al objeto modelo y de ese objeto modelo dame su valor en el renglón seleccionado, columna 1. Me va a devolver esta palabra. Eso la sumo con la palabra nombre y la concateno con lo anterior. Y después, nuevamente, del modelo del JTable quiero el valor en el renglón seleccionado, columna 2. Me va a devolver este valor que sumo a la palabra precio y lo concateno con todo lo anterior. Esa es la manera en la que nosotros podemos leer cada valor en cada columna y en cada renglón de un JTable. Lo importante aquí es recordar que hay que usar el modelo para tener acceso precisamente a todos estos elementos, no directamente del JTable, porque hay que recordar que el JTable y el JList y algunos otros controles solamente son vistas, no tienen los datos. Finalmente, para poder construir este diálogo que vemos aquí, esta ventanita, pues primero creo un icono. Esta forma de crear un icono es muy similar como cuando creamos iconos para los botones. Esta es la imagen que yo tengo elegida para mostrar aquí. Puede cambiar, obviamente. Y después ocupo el método estático showMessageDialog de la clase GOptionPaint y entonces ahora la configuro de una manera diferente. Primero, ¿quién va a ser la ventana dueña de este diálogo? Y aquí coloco el nombre de mi JFrame, el nombre de mi ventana. Esa ventana es la dueña de todos los diálogos que muestre su interfaz. Después, ¿cuál es el texto que quiero agregar en esa caja de diálogo? Pues la que fui construyendo con los datos del producto en cuestión. Después viene otro parámetro que es una cadena de texto que especifica el título de este cuadro de diálogo. Finalmente, ¿cuál es el tipo de mensaje que vamos a mandarle al usuario? En este caso es de tipo informativo. Y por último, lo que aparece es el icono que quiero que aparezca en lugar del logo de Java. Y aquí pongo el nombre precisamente del icono que yo fui creando previamente. De esta manera, vemos cómo podemos asociar los listeners, hacer algo ya con lo que el usuario ingresa o selecciona y al final responder en consecuencia a sus acciones. Este tipo de diálogo es muy útil cuando le quieres dar retroalimentación al usuario. Por ejemplo, si le pides ciertos valores al usuario para guardarlos en la base de datos, pues cuando termine el guardado de la base de datos, una buena práctica es mostrarle un mensaje al usuario que indique que la acción que acaba de realizar se concretó satisfactoriamente o, por ejemplo, si ocurrió un error, pues también mandar un cuadro de diálogo indicando el error, lo que ocurrió y tal vez la forma de solucionarlo. Esta es la manera en cómo se construyen GUIs dentro
de Java utilizando la librería Swing. Por supuesto que hay más listeners, hay más widgets, hay tipos de interfaz un poco más compleja, depende de lo que quieras mostrarle al usuario. Aquí lo importante es que aprendas cómo se debe construir una GUI de cada uno de los widgets que existen. Hay documentación y hay también muchos ejemplos que te pueden decir cómo trabajar con él, pero aprender este flujo de trabajo te va a ayudar a trabajar con cualquier widget, con cualquier listener, porque el flujo no cambia. Construir una GUI, entonces, se puede resumir precisamente en estas secciones. Configurar el container, el frame. Hay que recordar que también hay frames internos, es decir, aquellas aplicaciones que tienen ventanas en su interior, pero no dejan de ser JFrames. También hay panels, que los containers tienen un layout específico que puedes usar o sobreescribir de acuerdo a tus necesidades, y que todo eso se hace antes de agregar cualquier widget a tu contenedor. Entonces se crea el contenedor, se configura como tú lo necesites, después se crean todos los widgets, se configuran de acuerdo a las necesidades propias de cada widget, se van agregando a tu interfaz tal como tú lo necesites. Si en algún momento hay un control que muestre o tenga más datos de los que se pueden ver en pantalla, pues puedes usar un scroll pane para proveer barras de desplazamiento horizontal y vertical y después agregar los demás widgets que necesites. Botones, cajas de texto, áreas de texto, listas, combo box, radio buttons, en fin, todos los widgets que necesites se van agregando, configurando, y finalmente, de aquellos widgets que te interese capturar sus eventos y asociarles un listener, lo puedes hacer de manera simplificada, agregando la interfaz que representa al listener que te interesa e implementando todos los métodos que te pida esa interfaz. O por el método más largo, que es crear una clase que implemente a esa interfaz del listener y después aquí crear una instancia de esa clase para que responda a los eventos de ese control. Esa es la manera en la que se configura toda nuestra GUI, y una vez que ya se concluyó de configurar, de crear los widgets, de agregarlos, de asociarlos con sus listeners, finalmente aquí se tiene que mostrar el container. Esto es lo último que se tiene que hacer. Ya que se configuró, se preparó, se asoció los listeners, se tiene que mostrar en pantalla. Esta es la manera en cómo se crea una interfaz gráfica en Java usando Swing. Te invito a que revises la documentación tanto de los layouts, de los diferentes widgets que existen en Swing de Java, así como los diferentes listeners para capturar los eventos que a ti te interesen. Estas son las librerías para construir interfaces gráficas. Nos vemos en la siguiente lección.